Muy buenas tardes. El hombre no es más que la mitad de sí mismo. La otra mitad es su expresión. Ralph Emerson. El lenguaje es el elemento principal para comunicarnos y es el único medio y canal que permite la relación, esa apertura con los demás. Es esa función superior que desarrolla los procesos de símbolos de la codificación y decodificación de diferentes mensajes. De esta manera se dará paso a la interpretación de la educación por medio del lenguaje. La educación se da, así no crean algunos, por el aporte principal de la comunicación. Gracias a ella es que uno como educador puede guiar ese proceso de enseñanza y de aprendizaje para una mejor comprensión del otro. En el lenguaje existe un programa metafísico que se apoya en el signo y lo configura su experiencia a través de su propia representación lógica. Esta propuesta está bajo la concepción de Piaget, sirviendo de base para algunos modelos pedagógicos de hoy en día. Piaget ha mencionado que aprender es inventar, porque su ideal es combinar la acción, la construcción, el razonamiento y el lenguaje en la vida, y con mayor énfasis en el campo educativo. El ser humano tiene una manera única y específica de interactuar con el medio ambiente para organizar estructuralmente el conocimiento a partir de la acción, ya que una vez que el individuo está en contacto con otros, sus esquemas mentales se regeneran y conducen a reflejos emocionales y conscientes de cómo actuar ante ello. Mientras que Aristóteles señala que el hombre es un ser social por naturaleza y el lenguaje lo distingue de otras especies animales. Además, para los representantes de la teoría crítica, el lenguaje procede de un hecho histórico, por lo que se deja a un lado la idea de un lenguaje universal. Cada ser humano tiene sus propios contextos que le permiten conocer su identidad. Muy difícilmente se podría tener un lenguaje común, porque desde épocas pasadas cada persona interpretaba cierto conocimiento a su manera, según su forma de pensar, según su contexto, su idioma, y de esta manera era transmitido por el medio más cómodo. Hablando de hoy en día este término, el estilo de aprendizaje, para que los demás que le rodean puedan comprender. Enfocándonos en el ámbito educativo, él o la profesora transmite sus propios valores y creencias vividas hacia los demás. Esto es el eje principal, la finalidad del lenguaje, que contiene variedad de formas de enseñanza que le permiten llegar al discente, siempre partiendo por su pensamiento. Cabe recalcar que el lenguaje, según Leibniz, es la expresión del ser humano y una necesidad social e histórica de la especie humana, siendo la única forma para conocer la realidad. Porque cuando un humano se dirige a otro es para ser entendido y escuchado también a través de este pensamiento de palabras. Sobre todo, el lenguaje verbal utilizado por el docente en el aula refleja lo que existe en su interior, ya que hay dos tipos de lenguaje: el lenguaje interior, que es el signo, y el lenguaje exterior, que es acompañado de nuestro cuerpo. De esta manera ya nos da una idea cómo el lenguaje aporta en educación, de cómo los docentes deben actuar con él en las aulas. Además, se debe tomar en cuenta que cuando se piensa, se usan palabras acompañadas de imágenes, permitiendo el origen del lenguaje. La teoría ética que considero relevante en relación con lo antes mencionado es el eudemonismo de Aristóteles, puesto que lo primordial es el centro del mundo y viene acá el hombre con su razón. Para llegar a la vida buena, a la vida contemplativa, como lo dice Aristóteles, hay que comportarse bien, es decir, poseer ese conocimiento necesario, que es conocido como la prudencia, para poder practicar las virtudes y de esta manera adquirir el hábito de comportarse de acuerdo con ellas. La prudencia es la clave de todas las virtudes, sabiendo cómo aplicar los principios generales que uno tiene
frente a situaciones particulares. Considero también que sin ella no es posible tener una vida virtuosa, ya que el conocimiento del justo medio no es solo el conocimiento de una fórmula y se queda de esa manera, sino que más bien es saber cómo aplicar las reglas a las circunstancias concretas. Con la guía de la inteligencia se puede avanzar con nuestra razón y asimismo nuestro sentir. Por otro lado, también menciono a la ética comunicativa o discursiva de Habermas, donde hay un punto eficiente en la expresión y busca la igualdad o simetría entre los hablantes. Además que garantiza que los roles del diálogo sean intercambiables como el principio de universalización. De esta manera nosotros nos expresamos. Por ello es que el fin del lenguaje es la comunicación. Detallando la frase inicial de este video, es que el lenguaje educativo es esa posibilidad de dar apertura hacia otros, porque nos servimos de él. Además que nos permite expresarnos de diferentes acciones, valores, conductas, experiencias, entre otras, que hace que una persona sea sí misma. Parte de nuestro ser necesita de esa dicción para transmitir algún conocimiento y darle la apertura para que lo haga con base a lo suyo, a lo innato, permitirá darle esa pauta afectiva y de confianza para que se desarrolle el aprendizaje significativo. Yo soy Carolina Saquicela y con esto me despido. Muchas gracias.